se desesperen. No se desesperen. No se desesperen. Con Fernando Borroni. En Radio 10. El sonido de la realidad. Bueno, 17 pasaron de las 3 de la tarde. Bueno, por supuesto también vamos a tener muchos temas para informarles, para pasar la tarde con toda la información y el entretenimiento que podamos ofrecerles. Estaba pensando algo en relación a lo del Papa. En realidad la idea me la disparó ayer Jorge Rial en Periodistas y hoy habló algo de esto también en su programa, en Argenzuela, aquí en Radio 10. Me dio a entender, o me dio a pensar, que a veces, a ver, algo que sabemos todos, que es que la gente cambia, ¿no? Que la gente cambia y que no está mal que cambie. Ustedes dicen, bueno, eso es sencillo, sí, está bien. Pero lo planteaba Jorge Rial y lo charlábamos ayer en relación a ¿qué? En relación a que muchos fuimos críticos de Bergoglio, de Francisco, cuando fue elegido Francisco, y que ahora o con el tiempo fuimos cambiando de opinión, por decirlo de alguna manera. Yo me quería detener en eso. ¿Por qué? Porque uno parte de la premisa, uno tiene la necesidad de cambiar permanentemente. La respuesta es no, pero sí entender que cada uno es la resultante de los procesos. Y aquí quiero ir al Papa Francisco y a Bergoglio. Y podría poner otros ejemplos para simplemente arrojar preguntas. Siempre hubo un entorno alrededor de Bergoglio de ciertas dudas por su vínculo sobre una actuación en la dictadura con unos hermanos sacerdotes. Yo me acuerdo que en aquel momento, a partir de la denuncia que hace Berbisky, en aquel momento pregunté a mucha gente, entre ellos algunas de las madres, y nunca estuvo muy claro eso. Nunca estuvo muy claro. De hecho, hay mucha gente que dice, no, al contrario, ayudó a muchos a escapar y cuidarse, y bueno, y fue pasando esa discusión. Es cierto que durante el kirchnerismo él tenía una mala relación con Néstor Kirchner, sobre todo. Cuando asume como Papa Francisco, las críticas fueron fuertes. Hasta de diarios colegas. Página 12 tituló Dios mío, y era el Papa Francisco. Dios mío, como diciendo, miren qué papa que nos tocó, a partir de esas denuncias que lo vinculaban, bueno, lo que yo ya conté de Berbisky. Eso nunca se pudo probar, insisto, hay testimonios, qué sé yo, que quedaron de un lado y del otro confusos, sin probar absolutamente nada. Y después aparece Francisco. Quiero decir, después aparece Francisco, porque yo me empiezo a convencer a los 51 años, y lo cuento como algo que me estoy planteando, no se los cuento como nada definido. Seguramente muchos coincidirán y muchos no, y mi objetivo es que simplemente nos lo planteemos. ¿Qué es? Que lo más importante que te puede pasar en la vida es advertir y hacerte cargo lo que debes ser en el momento en que debes serlo, bajo las convicciones que pudiste tener o no toda la vida, y de hacerte cargo de ese contexto. ¿Qué es lo que te hace más grande? Me pregunto. Pongo un ejemplo. Néstor Kirchner fue una persona que miró con buenos ojos el menemismo. Digámoslo. Y fue también quien dijo que Carlos Menem fue el mejor presidente de la historia. Y también fue uno de los que llevó adelante la privatización de YPF. Néstor Kirchner. Ahora, en el momento en que Néstor Kirchner asume como presidente, asume en un contexto determinado, con una realidad determinada, esto ya lo he dicho en más de una oportunidad, con una sociedad que tenía determinadas exigencias, con un lenguaje de época, con necesidades de una época, y con un mundo con características en lo político, en lo cultural y en lo económico distintos. Y la virtud de Néstor Kirchner fue entenderlo, entender, como dije varias oportunidades, lo que ese pueblo necesitaba y construir lo que el pueblo necesitaba. Lo dejo a Néstor, me voy a Fidel Castro. Fidel Castro nunca fue ni socialista ni comunista. Fidel Castro era un nacionalista a ultranza
que si bien tenía ciertas ideas de cierto proteccionismo económico, no era un socialista y no era un comunista. ¿Qué lo hace socialista y comunista a Fidel? El bloqueo a Cuba. El ataque de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no le quedaba otra que cerrar su propia economía, que distribuir lo que tenían entre todos, pero además recibía el apoyo de la Rusia comunista. El contexto lo hizo también a él. Yo no digo que era un tipo de derecha, pero digo, el contexto construyó a Fidel. El contexto construyó a ese Néstor Kirchner. El contexto mundial construyó al Papa Francisco. Che, pero Bergoglio, bueno, Bergoglio fue Bergoglio. Estoy haciendo un análisis, una mirada, una descripción, no estoy ni justificando ni dejando de justificar. ¿No? Digo, el Bergoglio, que a lo mejor tenía una mirada crítica contra el gobierno de Néstor en aquel momento, de igual manera era el Bergoglio que recorría los barrios. Era el Bergoglio que tenía compromiso con los pobres. Esto se fue siempre una realidad. Digo, yo lo viví en carne propia cuando militaba desde la iglesia en las villas y estaba ahí Bergoglio bendiciendo, enviándonos, regalándonos un... Digo, entonces, somos también resultados del contexto en el que vivimos. Y ese contexto te exige. Y vos podés mirar para otro lado. Néstor Kirchner pudo mirar para otro lado. Y en vez de hacer un gobierno nacional, popular, de avance de derechos, se podría haber concentrado en nuestra lógica y no lo hizo. Porque decidió escuchar. ¿Qué se necesitaba? Francisco pudo ser Benedicto. Francisco pudo ser un papa conservador que respete el statu quo como tantos otros. Sin embargo, asumió las exigencias de la época y dijo, señores, aquí hay que volver a recuperar la humanidad en el centro de la escena, en el centro de la política, en el centro... Hay que hacer una iglesia más abierta, hay que recuperar el Concilio de Vaticano II, hay que poner a la iglesia en la calle, hay que abrir el debate y abrazar a los homosexuales, a los que se divorciaron. Entendió y se hizo cargo. Entonces, se me ocurren estos tres ejemplos, o a partir de lo del Papa Francisco, el ejemplo de Fidel y de Néstor, seguramente habrá otros. A ver, veámoslo al revés. El Pepe Mujica en un momento, en un contexto, entendió que la lucha era armada. Que la lucha, que la transformación por una justicia social, por una sociedad justa, equilibrada, era a través de las armas. Y lo hizo. Y después estuvo preso todo lo que estuvo preso. Ese hombre no fue el Pepe que gobernó Uruguay. El Pepe hoy, de su discurso tan profundo, de su discurso tan humano, de los grandes humanistas del mundo. Entonces, vos podés defender las mismas convicciones toda una vida, entendiendo que las distintas coyunturas te van exigiendo otro tipo de cosas. Y vos tenés que responder al presente, y eso es lo que te hace grande. Eso es lo que te hace grande. Ojo con esto, porque a lo mejor puede sonar que digo que cada uno tiene que ir cambiando según, como el camaleón, cambia de colores según la ocasión. No estoy diciendo eso, Intento ser un poco más profundo en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que en las responsabilidades de poder y en las responsabilidades frente a un pueblo y una sociedad, vos tenés exigencias. Las exigencias de los 70, las exigencias de los 80, no son las exigencias del 2020. Hay algunas que sí, porque la injusticia sigue arraigada en la historia de la humanidad. Pero el desafío de Alfonsín no era el desafío de construir una economía extraordinaria. Sí, por supuesto, eso es todo gobierno, pero por sobre todo de recuperar los valores democráticos y lograr instalar la democracia. Alfonsín fue el resultado de ese contexto. Menem fue el resultado del avance neoliberal en la región. Ahora, él quiso hacerlo, podría no haberlo hecho. Entonces me parece que tenemos que también, para abrirnos la cabeza entre unos y otros, valorar a aquellos o aquellas que, más allá de si tenemos o no diferencias en el pasado, o en algún momento estuvimos más o menos cerca, es eso. Es valorar que se hicieron cargo de lo que el pueblo, que es... Yo no lo voté a Néstor Kirchner. No lo voté porque venía la mano de Dualde, yo no lo voté a Néstor Kirchner. Costó convencerme de que era Néstor Kirchner. Ahora, Néstor Kirchner fue el resultado de esa época. Supo
ser el líder de ese contexto. Bueno, Francisco supo ser el líder que necesitaba en la iglesia en tiempos donde la monstruosidad, el individualismo, el rechazo, el desprecio por el otro se transformaban en una regla. Él se plantó desde el poder, si se quiere, más importante del mundo y dijo, no, señores. Todas las otras discusiones ya quedaron viejas. Porque cada uno de nosotros va a entrar en la historia en la medida en que el día en que la historia nos golpeó la puerta, abrimos y cuando la vimos le dijeron, bueno, ¿me viniste a buscar? Ok, me hago cargo de que me viniste a buscar. Si te haces cargo, te abrazarás hasta el final de los tiempos. Si no te haces cargo, irás a una última página de alguna enciclopedia que nadie comprará.